Esta es la predicación del domingo 7 de agosto de 2022, correspondiente a la Iglesia Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana, el pasaje de referencia es segunda carta de Pablo, del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 14, hasta el capítulo 6, versículo 2. Nos preguntamos hoy qué es el Evangelio y cómo se supone que la Iglesia transmite ese Evangelio. Estas son dos preguntas cruciales que toda Iglesia debe responder, y dependiendo de su comprensión, de su respuesta, marcará su manera de ser Iglesia y cómo comprende la misión que le ocupa. No hay, por tanto, cuestión más importante ni más crucial para una Iglesia que tener una comprensión fiel, cabal, del Evangelio. A la pregunta ¿qué es el Evangelio? Respondemos que el Evangelio es un anuncio de buenas noticias. ¿Pero cuáles son esas buenas noticias? Básicamente, que el reinado de Dios ha llegado. En el profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7, se habla del Evangelio como el anuncio de que Dios reina. Tu Dios es Yahvé y es rey. Esto es lo que se dice. Por lo tanto, se promete la venida de Dios a su pueblo que está en el exilio. Y también se promete la vuelta de ese exilio. Pero básicamente lo que significa es el Evangelio, las buenas noticias de que por fin Dios de Israel va a reinar. Vamos al Evangelio de Marcos, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 14, nos dice, la buena noticia es que ese reinar de Dios, ese reinado de Dios, ese Dios que reina, pues por fin ha llegado ya, se ha consumado y el reinado de Dios ha llegado, el reino de Dios ha llegado, se ha acercado. Por tanto, el Evangelio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos habla de que Dios es rey y de que de que el reinado de Dios por fin ha llegado. Vivimos en un mundo roto, un mundo dividido, en el que gobiernan el poder del mal y el poder de la muerte, y que los poderes humanos les dan realidad a dichos poderes. Cuando hablamos de poderes, hablamos de unas realidades que la Biblia no puede conceptualizar del todo, ni que los seres humanos podemos conceptualizar del todo, ¿no? Frente a los grandes genocidios, grandes masacres, grandes desastres naturales. eh, mm, el mal aparece como algo perturbador y no del todo comprensible. Pues hablamos de poderes, el poder del mal, el poder de la muerte, a los que muchas veces los seres humanos con sus acciones y sus instituciones sociales se rinden frente a esos poderes. La buena noticia es que a pesar de la muerte, del mal, del desorden en el mundo, y esto en cada momento puede tener sus concreciones, ¿no? Para el pueblo de Israel, pues significó el exilio. Para la Judea en tiempos de Jesús significaba vivir bajo el imperio romano. Para nosotros supone vivir en un mundo fragmentado, incierto, confuso, em, con amenazas globales a las que no podemos hacer frente como individuos. En cualquiera de las circunstancias sociales, históricas, que nos toca vivir en cada momento, estos poderes se presentan de diferentes formas, pero es una realidad en el mundo. La buena noticia, el mensaje del Evangelio, el mensaje eh, que se transmite en la Biblia, es que Dios se ha hecho presente en este mundo, que Dios viene a este mundo, que Dios ha venido a este mundo y que reina, que Dios es rey y que reina. Claro, ¿qué significa todo esto? Que Dios reina significa
que la presencia de Dios cambia el mundo. En la Biblia, la realidad de Dios y la realidad creada no son la misma realidad, pero no son dos realidades completamente distintas, completamente opuestas, sino que son dos realidades que se solapan en algunos y que tienen un punto de contacto entre ellas. La narración de la escritura nos dice que hay determinados momentos en los que la realidad de Dios inunda, se hace presente en el orden creado. Y eso es de lo que va el Evangelio, que realmente Dios se ha hecho presente y que con su presencia el mundo ha cambiado. Cuando Dios se hace presente, no es una mera presencia, no es un mero acontecimiento, no es una mera experiencia, es una transformación, un cambio del mundo. El mundo ya no es como era. Dios se involucra en el mundo. ¿Para qué? Para poner orden, para crear justicia, para crear un mundo nuevo, una nueva creación. De eso nos habla constantemente la Escritura. El Evangelio no habla de una operación de rescate para sacarlos de este mundo, sino que es una operación de rescate del mundo para su transformación. Pero, ¿cómo nos enseña el Nuevo Testamento que Dios se hace presente en el mundo? Pues en el Antiguo Testamento se hacía presente en determinados momentos y durante determinados periodos en el templo. Pero en el Nuevo Testamento nos dice que Dios se ha hecho presente en el mundo para hacer efectivo su reinado y dar comienzo a su nueva creación por medio de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Es en Jesús donde Dios se hace presente al mundo. Por eso, de manera resumida, el Evangelio tiene que ver con Jesús como Mesías y Señor. Todos estos elementos que hemos dibujado aquí de una forma muy rápida están en este pasaje de 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 al 6.2, que es el que nos toca hoy. Pablo comienza en el versículo 14 del capítulo 5 diciendo: el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos embarga, nos consume. Las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo comienzan siempre con el amor de Dios. Dios no es un Dios alejado, indiferente, distante, como ha pensado en muchas ocasiones el mundo moderno, la cultura moderna, sino un Dios que ama, un Dios de gracia y misericordia, que no abandona su creación, sino que se involucra en su creación para su redención. En segundo lugar, la característica de un mundo fragmentado y desordenado es la presencia de la muerte. Algo que nos dice que la creación en su estado actual no cumple con el propósito original de Dios cuando fue creada, es la presencia, la emergencia de la muerte en el mundo. Como dice Pablo, la muerte es el postrer, el último enemigo que será destruido. Precisamente este versículo de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 26, ese gran capítulo 15, extraordinario y maravilloso capítulo 15, que nos habla de la resurrección y de la nueva creación. Por ello, dice Pablo aquí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús, el Mesías, ha muerto en la cruz por todos nosotros, para rescatarnos de esa realidad de la muerte que está presente en el mundo y para que vivamos nosotros, no para nosotros mismos, sino para Él, que ha muerto y resucitado a nuestro favor. ¿Y qué significa que el Mesías ha muerto y resucitado? Que ha vencido y derrotado a la muerte, y que esa victoria es nuestra, de manera que también nosotros venceremos la muerte resucitando con Él.
Jesús no solamente murió en la cruz, sino que resucitó. Y por lo tanto, esa potencia de vida presente en él no lo dejó en la muerte, en la tumba, sino que lo resucita. Esa presencia de Dios en el mundo vence a la muerte. Y de esa manera, todos los que estamos unidos a Él por medio de la fe, también podemos vencer a la muerte. Por tanto, si todo esto es verdad y nosotros confesamos y creemos que es así, que el Mesías ha muerto y resucitado y que es presencia de Dios en el mundo, se supone que el mundo ya no es el mismo, como decimos, que algo fundamental ha cambiado. ¿Cómo puede ser igual el mundo cuando Dios se ha hecho presente en una persona, en un ser humano, y ese ser humano que está encarnando eh, a Dios mismo, en el lenguaje trinitario, la persona del Hijo, muriendo en una cruz y resucitando? El mundo no puede seguir siendo igual, no puede discurrir todo como siempre ha discurrido. Hay un cambio. Por eso Pablo dice en el capítulo 5, versículo 16, así que en adelante a nadie valoramos con criterios humanos, y si en algún tiempo valoramos a Cristo con esos criterios, ahora ya no. Quien vive en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. El mundo ha cambiado con el Mesías, y aquellos que por medio de la fe estamos unidos a Él, ya no vemos el mundo de igual manera tampoco. Ya no conocemos el mundo según la carne, la expresión de Pablo, la Reina Valera, según los criterios humanos en la versión que he leído. La carne es la visión del mundo como el mundo era antes de la muerte y la resurrección del Mesías, desde una perspectiva pasajera, de una perspectiva de esa primer orden de la creación que va a pasar, que va a ser algo temporal. Como dice Pablo, estar en Cristo es ser hecho una nueva criatura. Pero aquí debemos aclarar que ser hecho una nueva criatura no es simplemente un cambio moral en nuestra vida. Muchas veces invocamos este versículo para decir hemos experimentado un cambio en nuestra vida, un cambio de rumbo, entonces ya nuestra vida no es como era antes. Esto evidentemente está implicado en lo que dice Pablo, pero no es el cuadro completo. Ser hecho una nueva criatura, ser participante de la nueva creación. Somos nuevas criaturas porque vamos a participamos de la nueva creación. Y hemos estudiado en esta carta, de todas estas últimas semanas, en este verano, que el tema recurrente de Pablo es constantemente la resurrección, sí, el fundamento de su ministerio, de poder encarar los problemas que tiene con la iglesia de Corinto, el que se sienta cuestionado, abandonado, el poder afrontar todas las penalidades que le están aconteciendo en su vida. Todo lo afronta desde la perspectiva y desde la realidad de la resurrección y de la nueva creación. Y es que la resurrección no es solo un acontecimiento para reivindicar a Jesús, sino que es la inauguración de la derrota, de la muerte y del comienzo de la nueva creación bajo el reinado de Dios. Si leemos en los evangelios, constantemente Jesús está hablando del reino de Dios. El reino de Dios ha llegado, las palabras hablan del reino de Dios. La predicación fundamental que tenemos de Jesús en los evangelios sinópticos es la realidad del reino de Dios. Dios se hace presente, como dice el Evangelio de Juan, para reinar en el mundo. En el Mesías, el mundo ya ha comenzado a cambiar. Aunque está por consumarse el cambio definitivo, evidentemente. Pero la nueva creación es una realidad ya presente, una realidad incipiente, si queremos decirlo.
claro, no plena, no completa, no completada. Se nos ha dado un anticipo de la resurrección de Cristo. Y este mundo que ha vislumbrado la resurrección de Cristo ya tiene un anticipo de esa promesa futura. Pero es una realidad inaugurada. Así que lo que hemos dicho hasta ahora es que el Evangelio tiene que ver con las buenas noticias del reinado de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo para derrotar a la muerte e inaugurar con su resurrección una nueva creación, de la que somos partícipes por la gracia y el amor de Dios y por medio de la fe en Jesús como Mesías y Señor. Este es el resumen que hemos visto que Pablo hace del significado del Evangelio. Hay muchas formas de explicar esta realidad y cada evangelista lo expresa de una forma distinta o con matices distintos, pero todos están aludiendo de una forma u otra a esta realidad que estamos hablando. Alguien se preguntará, bueno, pero a mí siempre me ha contado que el Evangelio tiene que ver con el pecado. Y efectivamente sí es. Pablo, en el versículo 19 de este capítulo 5, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Puesto que Cristo, el Mesías, es presencia de Dios en el mundo, el propósito de Dios es reconciliar al mundo consigo mismo. La nueva creación es la unión de cielos y tierra, la convergencia de la realidad, de toda la realidad en Dios, siendo todo en todos. Así que ese es el propósito de Dios, reconciliar al mundo consigo mismo. Igual que la muerte, el poder del pecado y del mal nos indican que la creación original de Dios en su estado actual no se ajusta a su propósito creador. Por tanto, en la cruz no solo se derrota la muerte, sino también al pecado. Le decíamos que la existencia de la muerte en la creación nos indica que el estado actual de la creación no es según el propósito original, creador de Dios. La presencia del pecado, del mal, también nos indica que ese no era el propósito original de Dios. La creación de Dios es una creación buena y una creación bella, pero en la que emerge el pecado y emerge la muerte. Como dice el propio Pablo en capítulo 8 de Romanos, versículo 3, lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo llevó a cabo Dios enviando a su propio Hijo que compartió nuestra condición pecadora y a fin de eliminar el pecado, dictó sentencia condenatoria contra el pecado a través de su naturaleza mortal. La muerte de Jesús en la cruz supone la derrota de la propia muerte y la derrota también, la victoria sobre el pecado. Aquí vemos en este versículo que hemos leído de Romanos cómo Dios condena el pecado por medio del cuerpo mortal de su Hijo. Como dice el versículo 21 de ese capítulo 5 de Corintios, al que no conoció pecado, pues nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Jesús asume nuestro pecado para condenarlo. Pero el condenado no es Jesús. No se condena a Jesús, sino se condena al pecado. No es Jesús el que es condenado, es el pecado es el que es condenado. ¿Y cuál es la vía de, podríamos decir, el sumidero del mundo por el que se desagua el pecado del mundo? Pues el propio cuerpo de Jesús en la cruz. Jesús asume nuestro pecado, como decimos, para condenar, para eliminar el pecado, a fin de eliminar el pecado, como hemos leído en esta versión. Y ese es el propósito de Dios. Dios lo que está haciendo
por medio de Jesús, de su Hijo, es eliminar el pecado y la muerte del mundo, para dar al mundo, a su creación, una nueva realidad. De esto es lo que habla constantemente la Escritura. Puesto que el pecado ha sido derrotado en el cuerpo de Cristo en la cruz, Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados. He dicho que el poder del pecado que es independiente del ser humano. Todas aquellas veces que hemos sucumbido al poder del pecado y lo hemos hecho parte de nosotros con sacia nuestros pensamientos, hemos dado cabida, hemos actualizado el poder del pecado, nosotros damos, digamos, cabida, realidad al poder del pecado, que aparece como un poder, una fuerza presente en el mundo, pero que el ser humano con sus acciones, con sus instituciones sociales, con la cultura, con la sociedad que crea, en muchas ocasiones da cabida, da actualización, hace presente el poder del pecado. Pues ese poder del pecado se convierte en nuestros pecados, por medio de esas acciones por las que actualizamos, las que damos presencia, cuerpo, corporeidad al pecado en el mundo. Pero porque Dios ha vencido el pecado, lo ha derrotado en la cruz, ahora nos dice Pablo, pasa por alto, pasa por alto nuestros pecados, no los toma en cuenta, como si nosotros no los hubiéramos cometido. No porque Dios no le importe, porque esté pasando la mano, sino porque lo que alimenta esos pecados es el poder del pecado, y el pecado ha sido derrotado. De esa forma, cuando Dios pasa por alto, cuando no toma en cuenta nuestros pecados, decimos que se ha obrado la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios no es premiar al bueno y castigar al malo, o repartir a cada uno lo que cada uno se merece, sino transformar lo malo en bueno. Ha obrado Dios su justicia cuando nuestros pecados no son tomados en cuenta, porque el poder del pecado ha sido derrotado. De esa forma, por medio de su justicia, por la que somos declarados justos y por la que un día seremos en la nueva creación transformados en justos, Dios está enmendando, reparando el mundo y nosotros como parte del mundo también. Y ese es el mensaje del Evangelio. Esas son las buenas noticias de Jesús, sea el Mesías el Señor del mundo, que el mundo ya no es igual, pero que en el futuro no lo va a ser. No miramos al mundo, miramos nuestra propia vida y vemos tantos conflictos, tantos problemas, tantas dificultades, tantas angustias, tanto muerte, tanto dolor, tanto sufrimiento, y vislumbramos que el propósito de Dios es transformarlo todo, cambiarlo todo, incluidos nosotros, a nosotros mismos, para que, de forma manera que esas realidades, que llamamos pecado, que llamamos mal, que llamamos muerte, desaparecen, porque Dios los ha vencido, porque Dios ha terminado con ellos y ha creado una nueva creación con unas condiciones de existencia distintas. Entonces empezamos a vislumbrar de qué va esto del Evangelio, de las buenas noticias, de por qué son realmente buenas noticias, y que todo eso Dios lo ha inaugurado por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero para aquellos que estamos en Cristo por la fe y somos participantes de su nueva creación, el Evangelio, esas buenas noticias se convierten también en una tarea y una misión. Porque el Evangelio no es algo solo que anunciamos o que proclamamos, sino que también encarnamos. Versículo 18 y 19 de este capítulo 5. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El mensaje del Evangelio es efectivamente una buena noticia porque anuncia a todos la palabra de reconciliación o la palabra de paz. Tenemos en otra versión que el mundo roto, dividido, desordenado está siendo reparado y enmendado. La Iglesia es la que está encargada de llevar a cabo esta tarea, la de anunciar y la de anticipar y participar de esa misión de Dios en el mundo. Dios está reconciliando el mundo consigo mismo. Dios está ordenando, está enmendando, está haciendo justicia en el mundo, es decir, poniendo orden en el mundo, y la Iglesia participa de ello, encarnando, anticipando de alguna forma, aunque sea de forma parcial, muy incipiente, la realidad de la nueva creación. El Evangelio no es solo un mensaje que se proclama y que se anuncia, es una realidad que se encarna y que la Iglesia debe encarnarlo. No hablamos de un mensaje abstracto, de una teoría, de una dogmática, sino de la realidad que Dios está reparando el mundo en Cristo y que por tanto la Iglesia anticipa y participa de ese nuevo mundo de Dios, debe darlo a conocer por medio de sus formas de vida. Somos embajadores y colaboradores. Embajadores, quien representa a alguien de mayor rango que él, como un rey, como un presidente, pero tiene capacidad de decir y obrar en su nombre. Mientras que colaborador es aquel que trabaja junto a otro codo con codo en alguna tarea, proyecto. Pues la Iglesia es embajadora y es colaboradora de Dios, y nosotros, como participantes de la Iglesia, somos embajadores y somos colaboradores con Dios. Esto es muy interesante. No es una misión que se nos impone, que nos carga, que nos angustia. No, la misión que tiene la Iglesia es colaborar con Dios, es ser embajadora de Dios. Estamos allí donde estamos representando a Dios mismo, estamos llevando la promesa de salvación, estamos llevando la promesa de redención, de rescate, de justicia, de poner orden en el mundo. Hablamos y actuamos en el nombre de Dios para anticipar y dar presencia a su reino y a su nueva creación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ese es el poder de la palabra predicada en nombre de Cristo. Y esa es la importancia de la predicación. La predicación no es un mensaje más, no es un discurso más. La predicación es la actualización de la palabra de Dios. No hablamos por nuestra propia cuenta, sino por cuenta de Dios, como si Dios mismo estuviera hablando por nuestra boca. Por eso se exige de la Iglesia y de sus pastores y sus predicadores fidelidad al testimonio de la vocación recibida. Terminamos de esa manera, en versículos 1 del capítulo 6. Puesto que somos colaboradores de Dios, os exhortamos a que no echéis a perder su gracia. Es Dios mismo, versículo 2, quien dice: tengo un tiempo propicio para escucharte, un día en que acudiré a tu ayuda para salvarte. Pues bien, este es el tiempo propicio, este es el día de la salvación. Comenzamos con el amor y terminamos con la gracia. Dice Pablo: somos colaboradores de Dios, os exhortamos a que no echéis a perder su gracia. Tenemos esa responsabilidad de colaborar con Dios, que participamos de la misión de Dios en el mundo. Y debemos ser conscientes de que la gracia y la misericordia de Dios es el comienzo y el fin de todo su evangelio, de todo el evangelio, y que por lo tanto lo que hagamos no debe poner en riesgo, no debe despreciar o menospreciar esa gracia. Cuando ponemos cargas, cuando ponemos requisitos, cuando ponemos condiciones, cuando excluimos, estamos echando a perder esa gracia de Dios. La estamos de alguna forma menospreciando, por decirlo de otra manera. Por eso, hoy es un día propicio. Hoy es las buenas noticias, es una invitación
de amor y de misericordia, sin méritos ni condiciones previas. No hay méritos ni condiciones para acercarse a Dios. Hoy es un día propicio, hoy Dios está escuchando, hoy es día de salvación. Por eso invitamos a todos hoy a venir a la iglesia. La iglesia es muy importante y no puede ser sustituida por otra cosa. Necesitamos venir a la iglesia a escuchar la narración de lo que Dios ha hecho en el pasado, de lo que está haciendo en el presente y de lo que hará en el futuro. Y de participar junto a todo el pueblo de Dios de esa realidad, encarnar con las formas de vida propias de la iglesia, que sean coherentes con la realidad de la nueva creación. Por eso invitamos a todos, como decimos, venir a la iglesia, iniciarse por primera vez en la realidad de la nueva creación por medio de la fe en Jesús como Mesías y Señor, que nos hace presente la realidad del mundo nuevo de Dios, sin muerte y sin mal, en el que nuestros pecados son perdonados y pasados por alto, porque el pecado ha sido condenado en el cuerpo de Cristo en la cruz. Este es el mensaje que proclamamos, el mensaje que encarnamos y a todas las personas que nos están escuchando, invitamos a venir con nosotros y a participar de la realidad de la nueva creación por medio de la gracia de Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que así sea.